a los esfuerzos resistidos. Entonces nosotros no queremos que haya una falla por cortante del suelo. Entonces la compresión de los suelos se produce principalmente por la deformación elástica de las partículas del suelo, por el reacomodo de las mismas o por la expulsión de agua o aire en los poros vacíos interparticulares. Entonces la falla por cortante se produce cuando las cargas inducidas por las estructuras superan la máxima capacidad de cada carga del suelo. Entonces el asentamiento excesivo, que es que hay que hay mucho reacomodo de partículas. ¿Por qué? Pues porque estamos metiéndole más de lo que puede soportar el suelo, pero la norma nos permite que haya cierta cantidad de reacomodo, es lo que nosotros debemos buscar siempre en las estructuras. Entonces, esta deformación o asentamiento que se produce en la masa de suelo se pueden dividir por tres categorías: los asentamientos instantáneos, los asentamientos por consolidación primaria y los asentamientos por consolidación secundaria. Los asentamientos instantáneos son mientras, o sea, hagamos de cuenta como cuando nosotros recién construimos la casa. Entonces los asentamientos estos instantáneos son como la deformación elástica que nosotros vamos a tener. Esta la podemos calcular nosotros tanto para suelos finos como para suelos gruesos. Pero los asentamientos por consolidación primaria son, o sea, ¿qué pasa? Los asentamientos instantáneos son los que en el momentico y ya pasaron. ¿Qué pasa? Con las arcillas las tenemos, mientras que para las arenas hay asentamientos instantáneos. Para cuando nosotros tenemos asentamiento por consolidación primaria, esto afectaría principalmente lo que son para suelos cohesivos. ¿Por qué? Porque en los suelos cohesivos hay un mayor tiempo en que salga el agua cuando se le aplican cargas. Más adelante vamos a ver eso, mientras que para los suelos granulares o los suelos gruesos, nosotros estos asentamientos vamos a tener nomás instantáneos y nosotros él va a salir del agua de manera rápida. Entonces los asentamientos por consolidación primaria ocurren nomás para los suelos cohesivos saturados y ocurren principalmente por la expulsión de la salida del agua por los poros. Los asentamientos por consolidación secundaria es más cuando nosotros ya tenemos realizada esta consolidación primaria, y lo que pasa es que se reacomodan las partículas, ya entra como las partículas como tal a cambiar como su forma. Entonces hay un acomodo plástico de estas, y para eso sería la consolidación secundaria. Sin embargo, esta consolidación secundaria es muy pequeña en comparación a lo que son los asentamientos por consolidación primaria. Entonces de esta parte es lo que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante, y esta teoría básica de cómo los suelos se nos van a asentar es lo que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto a los esfuerzos que vamos a inducir al sistema. Llamar al sistema como el suelo, las diferentes capas del suelo. Entonces, ¿qué podemos decir que es como los fenómenos de consolidación en el suelo? Nosotros, ¿qué tenemos? Imaginemos que tenemos un pistón. Un pistón es un área sobre un suelo, el cual este suelo va a tener las partículas de agua, va a tener las partículas de suelo como tal, y va a tener un área el cual va a ser del mismo tamaño del contenedor que tiene esta agua y este suelo. El pistón, por decirlo así, va a ser poroso, entonces no va a permitir la salida de agua. Cuando yo le aplico una carga sobre esta área, si el pistón, o sea, donde yo le estoy aplicando la carga es impermeable, pues voy a comprimir lo que es el agua y el suelo. Pero si yo permito que el agua salga, cuando yo voy comprimiendo, al inicio de la compresión, el agua va a soportar lo que son los esfuerzos, pero mientras va saliendo esa agua, los esfuerzos van siendo empezados a ser soportados por lo que es el suelo. Lentamente, o sea, va habiendo una transferencia de esfuerzos del agua a el suelo. Entonces
esto es lo que nos permite a nosotros como vislumbrar cómo es lo que nosotros vamos a tener. Entonces el fenómeno de consolidación se puede entender si nos imaginamos un recipiente lleno con suelo y con agua y lo presionamos por medio de un pistón, ya que el agua sale. Entonces, ¿qué es la consolidación? Es el fenómeno por el cual un suelo saturado disminuye el volumen de agua debido a un escape de agua en los poros, y la disminución del volumen es igual al volumen de agua que escapa al suelo, buscando los lugares con menos presión. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, primero los porcentajes, o sea, lo que nosotros hacemos es que el porcentaje de vacíos va a estar pues con agua y todo ese tema, pero cuando ya imprimimos al comienzo del esfuerzo que va a ser soportado por el agua, mientras que él va transformándose en algo más compacto y va liberando el agua. El suelo es quien va asumiendo esa carga en esa parte de la consolidación. Se va perdiendo, imaginemos, se va perdiendo la altura inicial que se tenía de esa mezcla de sistema, se va perdiendo esa altura mientras se va liberando el agua, y ahí es cuando nosotros vamos observando el fenómeno de la consolidación. ¿Qué pasa? En algún momento alguien se imaginó este tema. Terzaghi, pues casi todas las teorías o la gran mayoría de teorías iniciaron con Terzaghi. Es quien empezó a organizar la teoría y a organizar todos los ensayos para que fueran universales. Entonces, ¿qué pensó Terzaghi? El suelo lo idealiza como si fuera una serie de resortes. Entonces nosotros, así como estábamos viendo anteriormente, nosotros vamos a tener un contenedor con un suelo. Pues Terzaghi lo que hizo fue idealizar ese suelo. Entonces, ¿qué dijo? Yo tengo un sistema en el cual, aquí a manera izquierda de la gráfica, vamos a tener el suelo. Este va a ser mi sistema al suelo. ¿Y de qué va a estar compuesto mi sistema de suelo? Va a estar compuesto primero de un pistón, que es el que me va a inducir los esfuerzos al terreno, por decirlo así, y un resorte, quien es el que me va a resistir las fuerzas, que es como si fuera el suelo, y rodeado por agua. ¿Qué pasa? Él tiene una abertura. Imaginemos esa abertura como si fuera en el terreno lo que es la grava o lo que es la arena, que son materiales drenantes y porosos. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la carga, ¿quién es el que me va a soportar? Si yo tuviera cerrada ese drenaje, si yo aplicara presión al pistón, ya que no hay ninguna salida de agua, entonces el agua netamente es quien me va a resistir esa carga P. Sin embargo, si yo sigo con la misma presión y liberase, por decirlo así, o le diera alguna salida al agua, el agua empezaría a salir. Entonces, mientras va saliendo el agua, una parte de los esfuerzos la va asumiendo el resorte y una parte lo va asumiendo el agua, hasta que cuando nosotros lleguemos a la compresión del resorte con respecto a la fuerza, ya el agua se ha drenado totalmente, entonces se nos estabiliza el sistema, ya vuelve a estar en un nuevo estado de reposo. Entonces eso es lo que quiso hacer Terzaghi con esta idealización de lo que es el fenómeno de consolidación. Hasta dónde se nos va a consolidar, hasta cuál va a ser la constante de este resorte que nosotros vamos a tener, para tener nosotros como una idea de esto. Entonces, el modelo reológico por Terzaghi para visualizar el proceso de consolidación reside en una cámara llena de agua que presenta un elemento saturado, un émbolo con una abertura que se puede abrir y cerrar por medio de una válvula y representa la permeabilidad del suelo, la característica que controla la disipación de la presión de poros, y un resorte elástico lineal que representa el comportamiento del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos en el suelo sin ninguna carga externa, el esfuerzo, como nosotros vimos, va a ser lineal.
¿qué pasa? Nosotros vamos a tener el gamma pues por la altura. Entonces, entre más profundidad, mayor van a ser los esfuerzos iniciales del suelo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una carga, eso lo podemos ver aquí en la parte A de la imagen. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una carga aplicada sobre el terreno, o sea externa, él no se va a comportar de manera lineal, y él tampoco va a hacer una carga creciente, sino que los esfuerzos van disminuyéndose a manera de que va bajando. Entonces lo podemos observar aquí en la parte B, en la parte derecha. Entonces dice, cuando se carga un suelo y se permite el drenaje en un principio, el agua sale rápidamente, pero con el tiempo la velocidad del flujo va decreciendo. Lo mismo sucede con el cambio volumétrico. Cuando el agua sale, las partículas que van juntando y la velocidad del asentamiento es rápida y va disminuyendo con el tiempo. Bueno, esta partecita era como complemento de la parte pasada, pero lo que les decía, cuando yo tengo el esfuerzo por las cargas del peso solo, él va a tener una variación lineal e incremental del esfuerzo, mientras que cuando yo tengo una carga externa, él va a tener una carga no lineal incremental, sino que él va disminuyendo con la profundidad. Entonces eso nosotros lo pudimos observar tanto de posición como de profundidad en los ejercicios que hemos realizado. Entonces, ¿qué pasa? Para poder desarrollar las teorías, él necesita tener una serie de reglas. Siempre las teorías tienen que tener parámetros y tienen que tener hasta dónde pueden llegar y qué tanto son sus límites, porque las teorías no son universales. Las teorías tienen límites para poder aplicarlos. Entonces es por eso importante saber hasta dónde nosotros podemos aplicar la teoría de la consolidación del suelo. Entonces, la teoría de consolidación, entonces la ecuación diferencial que rige el proceso de consolidación universal de suelos se basa en las siguientes suposiciones: que el flujo se produce únicamente a lo largo de líneas verticales, aunque nosotros también podemos imaginar que el agua puede ir horizontalmente, pero para que se desarrolle esta teoría nosotros vamos a suponer que el agua va a salir o hacia arriba o hacia abajo, que el coeficiente de permeabilidad K del material es constante en todo el estrato y que no cambia con el tiempo durante la aplicación de cualquier incremento de carga. El sistema de suelo-agua es homogéneo. Tampoco este va a ser así, pues nosotros podemos ver que los suelos no son totalmente homogéneos. Los suelos pueden ir variando poco a poco a lo que sube o baja, tanto horizontal como verticalmente, pero nosotros vamos a suponer que el sistema suelo-agua va a ser homogéneo, que existe una relación constante de cualquier incremento de carga entre el cambio del volumen por unidad de volumen y el cambio de esfuerzo efectivo. La compresibilidad de las partículas del suelo es despreciable, o sea que queremos decir que las partículas del suelo no se pueden comprimir. Después, otra cosa, la compresibilidad del agua es despreciable. ¿Qué pasa? El agua tiene una compresibilidad, aunque muy baja, pero también la vamos a despreciar. Y otro tema de lo que ya hemos hablado, que la ley de Darcy es válida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros la ecuación básica de la teoría de la consolidación, ¿qué es? Es la derivada parcial de U, de la altura, con respecto al tiempo, va a ser igual a CB por la derivada parcial con respecto a Z, donde CB es el coeficiente de consolidación del suelo y va a tener la constante K por el gamma húmedo por la masa por MB. Entonces nosotros la ecuación básica de la teoría de consolidación del suelo, la cual puede ser resuelta para U